a la sala y bastantes alumnos. Vamos a empezar la clase de hoy día. Hasta el segmento anterior se ha hablado de cosas generales, cosas elementales. A partir de ahora ya empezamos a entrar en la parte que más debe interesarnos, o sea, la parte clínico-radiológica. Esta primera parte es el aparato respiratorio. Hoy día vamos a desarrollar qué exámenes simples son los que existen para evaluar el aparato respiratorio y qué exámenes, diremos, más o menos especiales hay para evaluarlos. Y haremos una pequeña introducción a la radiografía de tórax normal. ¿Qué sigue? Bueno, este es el contenido, el que sigue. ¿Cuáles son las técnicas radiográficas simples para tomar el aparato respiratorio, el tórax? Tenemos la radiografía de tórax, el posterior anterior y lateral, esa que a todos nos han tomado siempre, ¿no? Posterior anterior porque apoyamos el chasis de la placa radiográfica delante nuestro y el tubo de rayos X está detrás nuestro. La incidencia lordótica, las incidencias de cúbitos laterales, las radiografías para parrilla costal, las radiografías en expiración y la radiografía en supino. Estos son los exámenes radiográficos simples, corrientes, común y corrientes que debemos conocer. ¿Qué sigue? La radiografía inicial que ustedes conocen, porque todos nos hemos hecho este tipo de radiografías, es la radiografía posterior anterior y lateral, ¿no? Ambas se toman, dice, máxima inspiración y con la respiración suspendida. ¿Qué significa, no? A ver, nos paran ahí delante del chasis y nos dicen tome aire y contenga, ¿no? Eso con la finalidad de que haya una buena aireación del parénquima pulmonar. Constituye la unidad básica, está cortado la diapositiva, constituye la unidad básica el diagnóstico radiológico de tórax, por lo que son el primer examen, o sea, es el examen inicial. A nadie se le ocurre tomar una tomografía inicialmente. Siempre es una radiografía de este tipo, en incidencia frontal y en incidencia lateral. En este caso, en posterior anterior y la incidencia lateral. O si no, ahí nomás se amplía. Ya, correcto. La incidencia posterior anterior y lateral es importante para obtener visualización bidimensional del tórax. Hay áreas parenquimales pulmonares, por ejemplo el espacio retrocardíaco, en el que si tú tomas en solo una incidencia no vas a ver esas áreas. Entonces es importante hacer una incidencia lateral. La radiografía lateral es importante para ver lesiones mediastínicas y para evaluar lesiones bronquiales, aparte de lo que les digo, lo que les acabo de decir. El que sigue. Ambas, la radiografía posterior anterior, por la superposición del corazón y los diafragmas, no dejan ver, ¿no?, los espacios retrocardíacos, como ya les acabo de decir, y los lóbulos inferiores también que están detrás del corazón. Entonces, la radiografía lateral es importante. En la radiografía lateral izquierda los diafragmas se entrecruzan, eso es importante. En la radiografía lateral derecha los diafragmas son paralelos. Es decir, muchas veces los licenciados tecnólogos médicos no identifican bien las radiografías, no ponen pues lateral derecho o izquierda, ¿no? Entonces, mirando nosotros los diafragmas, podemos saber qué campo pulmonar estamos viendo. ¿Qué sigue? Esta es una esquematización, es una radiografía, ¿no? El posterior anterior y una lateral. El que sigue es otra radiografía con los iniciales de todos los segmentos anatómicos que debemos conocer y que poco a poco vamos a mencionar. El que sigue. Esta es una radiografía lateral derecha. Miren, esto es importante. Cuando les digo que los diafragmas son paralelos o se cruzan, me estoy refiriendo a esto, ¿no? Este es un diafragma y este es el otro diafragma. Entonces yo veo los dos diafragmas paralelos, lo que significa que el campo pulmonar que estoy viendo es el derecho. Pero si veo que un diafragma está así y el otro diafragma está así, entonces estoy viendo el campo pulmonar izquierdo. A pesar de que el licenciado me pueda haber puesto la identificación con letras de plomo o no. ¿Qué sigue? Hay otra incidencia que se llama la incidencia lordótica.
Es una radiografía tomada en proyección anteroposterior con lordosis forzada del paciente. Lordosis significa que no está frontal, no está parado derecho el paciente ni echado, entonces está así medio inclinado el paciente. Y el rayo X es más o menos tangencial para ver los ápices. Se usa fundamentalmente en investigación de lesiones de los ápices pulmonares que están superpuestos por la clavícula y los arcos costales. ¿Se sigue? Es útil en la confirmación del colapso del lóbulo medio, que están mal definidos en la proyección posterior anterior, porque favorece la visualización de la cisura menor y por consiguiente sirve para confirmar dicho diagnóstico. El que sigue, acá estamos viendo, si ustedes afinan bien la vista, la clavícula no está superpuesto, no en el lugar que debiera haber, está más arriba, está por encima de los ápices pulmonares. Eso significa que esta es una incidencia lordótica y se hace porque seguramente hay alguna lesión en el espacio retroclavicular que no se puede ver. Entonces, para disociar la imagen, se hace esta incidencia en ápico lordótico. ¿Qué sigue? El decúbito lateral. Esta radiografía se obtiene con el paciente acostado sobre su lado derecho e izquierdo y el haz de rayos X orientado en plano horizontal, es decir, paciente echado sobre la camilla, ¿no? El rayos X, ¿no?, que traspasa al paciente puede ser derecho o puede ser izquierdo. Se usa en confirmación de pequeña lesión pleural, en pequeño derrame subpulmonar que al variar al paciente de postura se deslizan desde el área subpulmonar a lo largo de la parrilla costal. ¿Qué sigue? En el diagnóstico diferencial de derrame y condensación del lóbulo inferior, en pequeño neumotórax de mala visualización con las proyecciones inspiración y expiración, en detección de masa movible intracavitaria, en sospecha de cuerpo extraño, endobronquial en niños. El que sigue, ahí está. Si yo estoy viendo la radiografía con una obturación de la base derecha, por ejemplo, y veo ahí una radiopacidad y yo quiero decir, no tengo ecografía, porque la ecografía podría hacerlo. Quiero decir, si es un derrame o es una condensación, entonces hago que el paciente se eche de costado. Si es derrame, el líquido va a progresar por un costado. Pero si es una condensación, no va a haber la progresión del líquido. ¿Me entiendes? Entonces, para eso sirve esta radiografía, ¿no? Aparte de la que acabamos de mencionar. El que sigue. Parrilla costal. Las radiografías que se hacen para el tórax, tenemos que tener en cuenta que a veces con una misma cantidad de radiación, debido a la diferencia de densidad, no podemos ver bien a veces parrilla costal y a veces pulmones a la vez, porque tienen diferente densidad. Pulmones tiene densidad prácticamente aire y parrilla costal tiene densidad hueso. Entonces hay que, sí, siempre se hace, si quiero tórax para estudiar costillas, tiene otra forma de radiación, otra cantidad de radiaciones aplicado por los licenciados tecnólogos médicos. Si quiero ver pulmones, entonces otra cantidad de radiación que se les aplica. Entonces, para parrilla costal, en los pulmones, en el tórax debe verse más parrilla costal, más nítidamente parrilla costal que campos pulmonares. Es útil para demostrar fracturas costales, para ver lesiones destructivas, tales como metástasis costales, para definir masas de la pared torácica, incluidos tumores que tienen su origen en la propia costilla. El que sigue. Es decir, si yo tengo una radiografía específicamente para pulmones, debo ver solamente la columna dorsal hasta D2, D3 máximo. Después ya no debo ver las costillas, los cuerpos vertebrales. Entonces eso significa que técnicamente esta radiografía está buena para estudiar pulmones. Se me pueden pasar lesiones de los arcos costales, de los huesos, de las estructuras óseas, pero si quiero estudiar estructuras óseas, la técnica radiográfica es distinta. En esa técnica radiográfica yo voy a ver toda la columna dorsal, ¿me entienden? Entonces hay mayor visualización de la columna, de las estructuras óseas. Se me puede escapar alguna lesión pulmonar, es cierto, porque la técnica radiográfica empleada es para huesos, en este caso para costilla. ¿Qué sigue?
Otra, para estudiar la parrilla costal hay que hacer siempre una incidencia lateral y una incidencia oblicua. El que sigue, como en este caso, es una radiografía oblicua. La radiografía en expiración es así, ¿no? Inspiración, expiración, y ahí ya hace la radiografía. ¿Para qué sirve? Detección de neumotórax mínimo, desplazamiento del diafragma para ver si con inspiración, expiración veo si hay o no desplazamiento diafragmático, atrapamiento aéreo, enfisema obstructivo, enfisema difuso, enfisema lumbar y también cuando hay membrana hialina. ¿Qué sigue? Acá, ¿no es cierto? Expiración, inspiración, expiración. Ya. El que sigue, acá por ejemplo neumotórax, ¿no es cierto? Si ustedes la luz no ayuda, pero esta es la pleura visceral y este sería la pleura parietal, ¿no? Este es un área de neumotórax marginal. ¿Qué sigue? El siguiente. Otra radiografía en supino. En supino es echado, pues, ¿no? Pacientes en camilla, pacientes en su cama que no se pueden parar. En ocasiones, por el mal estado del paciente, se realiza la proyección en decúbito supino, o sea, echado. En esta incidencia, debido a que la distancia foco-película es menor que en condiciones normales y que la dirección del haz de rayos X es en sentido AP, es decir, el chasis está detrás de mí, en la región dorsal, y el tubo está en mi delante, ¿no? Lo otro, ya saben, era posterior-anterior, este es antero-posterior. En esta incidencia, debido a que la distancia foco-película es menor que en condiciones normales y que la dirección del haz de rayos es en sentido AP, el mediastino superior y la silueta cardíaca aparecen en un 20% más que en la radiología convencional. Es decir, esta incidencia nos va a magnificar la imagen, en este caso la silueta cardíaca. ¿Por qué? Porque la distancia para hacer el PA, o sea, chasis acá, tubo ahí, siempre se respeta en 1,5 metros más o menos. Pero esta incidencia, debido a que se hace en la camilla del paciente, en la sala de reposo, etc., donde no hay las condiciones necesarias, casi siempre se hacen no respetando la distancia que debiera haber, sino más cerca. Entonces las imágenes me van a salir magnificadas. O sea, puede aparecer, se puso un corazón un poco grande, ¿no? Magnificando por la técnica utilizada, ¿no? El que sigue. Acá estamos viendo un bebito, ¿no? Seguramente en la camilla, el chasis de placas radiográficas en su espalda, en su región dorsal, el tubo adelante, entonces, ¿no? Inclusive estamos viendo que las clavículas están desplazadas hacia arriba, ¿no? El que sigue. ¿Cuáles son las otras? Todo lo que hemos revisado son las técnicas radiográficas simples, las de rutina, las que podemos pedir, dependiendo de lo que estamos buscando. ¿Cuáles son las otras técnicas radiográficas que podemos usar en aparatos respiratorios? Tenemos, ahora está de moda la tomografía, la angiografía, los ultrasonidos, la medicina nuclear, la resonancia magnética y el intervencionismo. ¿Qué sigue? Tomografía. Este es el examen de segunda elección, o sea, primero una radiografía de pulmones, luego tomografía. ¿Para qué sirve? Para ver lesiones parenquimales y calcificaciones, características de las lesiones nodulares, para ver presencia de cavitaciones, evaluación de tumores apicales, cuando es de difícil visualización por la superposición de la clavícula, malformaciones arteriovenosas, metástasis pulmonares, adenopatías, lesiones traqueales y localización de lesión pulmonar. En una radiografía frontal, por más que sea frontal y lateral, a veces es difícil ver en qué segmento está una lesión, pero en una tomografía sí puedo definir la localización de la lesión con más precisión. El que sigue, por ejemplo, acá es una imagen tomográfica que estamos viendo en ventana parenquimal, ¿no? La tomografía, por ser el cuerpo humano, por tener diferente densidad, no se puede ver con nitidez pulmones y mediastino, porque tiene diferente densidad. Entonces aplicamos acá los términos de ventana, ¿entiendes? Por ejemplo, acá estamos viendo más pulmones,
significa que es una ventana parenquimal. Si hacemos que la computadora del tomógrafo nos haga ver más mediastino que pulmones, entonces estamos viendo ventana mediastinal. Es la misma secuencia radiográfica. Lo que pasa es que en los monitores el tecnólogo médico ya trabaja, ya es una computadora, ya trabaja y nos hace ver más mediastino o más pulmones, ¿me entiendes? No podemos ver al mismo tiempo mediastino y pulmones, salvo que sea pues una lesión grosera, grande, ¿no es cierto? Pero entonces por eso hablamos de ventanas mediastinal y ventana parenquimal. En este caso estamos viendo ventana parenquimal. ¿El que sigue? Otra forma de estudio eso es la ecografía en su faceta de la ecocardiografía, que es para evaluar corazón específicamente y grandes vasos. Esta técnica de estudio está en manos de los cardiólogos. También sirve la ecografía para ver lesión pleural, porque es bien fácil, agarramos el transductor, eso sí está en nuestras manos, podemos poner el transductor en la parte que vemos en la radiografía que hay una radiopacidad y podemos saber si es un derrame o una condensación. El derrame pleural en toracocentesis difícil también se usa para guiar la aguja, ¿no? Hacemos de que ponemos el transductor y vemos por dónde es más cerca el lugar para poner una aguja y sacar este líquido que hay, ¿no? En empiema también, que sigue. También para enfermedad parenquimal, masa de la base pulmonar, cuando hay opacía completa del tórax, cuando hay masa mediastínica, bocio, ¿no? Linfangioma, quiste pericárdico, para ver diafragma, lesión subdiafragmática, masas hepáticas, para ver también movilidad diafragmática o parálisis frénica. Para todas esas cosas sirve la ecografía también en el tórax. ¿El que sigue? Esta es una imagen ecográfica, estamos viendo anecogénico o hipocogénico, marcado al medio, ¿no? Líquido, el agua siempre va a verse así. Este es el agua y esta es la reverberancia que produce y este es el diafragma. Entonces, como verán, podemos ver bien claramente el derrame pleural. Y poniendo el transductor podemos decir por dónde está más cerca a la piel para poner una agujita y aspirar. ¿El que sigue? Y drenar, ¿no? Acá también no se ve muy bien esta imagen, el que sigue. Otro estudio que se usa también es la medicina nuclear, ¿no? Los estudios de ventilación y perfusión del pulmón con isótopos tienen varias técnicas, como perfusión pulmonar con agregado de albúmina con tecnecio 99, estudios de ventilación con gas xenón 133, que sigue, la gammagrafía con galio 67 para ver estadiaje, la angiografía por radioisótopos, el que sigue. Bueno, el doctor se me fue de la lengua, Carpio es el especialista de estas áreas. Y las imágenes radiográficas vemos ahí, ¿no? Áreas de hipercaptación, áreas de hipocaptación en el lóbulo derecho y lóbulo izquierdo, ¿no? Definiendo cuáles son las lesiones pues, activas en ese momento. ¿Qué sigue? La resonancia magnética en el tórax. La resonancia magnética, como ustedes saben, utiliza imanes y ondas de radio potentes para construir imágenes del cuerpo. En la resonancia magnética del tórax se obtiene inicialmente una secuencia en T1 porque es necesaria para evaluar la pared torácica, las partes blandas mediastínicas, el corazón y los grandes vasos, debido a la alta señal y a la menor sensibilidad por el movimiento en comparación con las imágenes potenciadas en T2. Las imágenes potenciadas en T1 son excelentes para la representación de la anatomía, en T2 más para ver patología o funcionabilidad. El que sigue. La resonancia magnética tiene un valor clínico limitado en el parénquima pulmonar, ojo. El examen de elección es la tomografía.
La resonancia magnética tiene un valor clínico limitado en el parénquima pulmonar. El pobre potencial de señal del parénquima pulmonar aireado es el obstáculo más significativo para obtener éxito con las imágenes de RMN. Estos factores, junto a la mayor velocidad de la tomografía, la resonancia demora media hora o algo más ahí en el examen, menor costo, mayor disponibilidad, hace que la tomografía sea el examen de elección. Que sigue, acá tenemos, ¿no?, una imagen de resonancia magnética. Que sigue. Actualmente está de moda la radiología intervencionista, ¿no? Antes, y para operar una lesión pulmonar por bronquiectasias era pues un drama. Actualmente, pues mediante la radiología intervencionista se puede embolizar las arterias bronquiales, ¿no? Entonces, más o menos es el ejemplo, ¿no? La radiología intervencionista es una subespecialidad médica dedicada al diagnóstico y tratamiento mediante la realización de procedimientos mínimamente invasivos, guiados por estudios de imágenes diagnósticas en manos de un médico radiólogo intervencionista. Es decir, en una sala de angiografía, mediante el uso de catéteres se puede identificar una lesión usando sustancias iodadas hidrosolubles y hacer el tratamiento, como por ejemplo embolización bronquial en el aparato respiratorio. Que sigue. Todas estas son indicaciones de la resonancia, de la radiografía intervencionista, ¿no? Arteriografías, angioplastías, embolización, ¿no? O sea, oclusión intencional de vasos sanguíneos que están sangrando como en las bronquiectasias, drenaje de conexiones, nefrostomía en problemas renales, vertebroplastías, accesos renales para la administración de medicamentos, filtros en la vena cava, etc., etc. Esta es una especialidad en boga actualmente. Ya no se hacen grandes operaciones, sino mediante la técnica de la radiología intervencionista se solucionan muchos problemas. Se hace un procedimiento, en 2 días el paciente está en su casa, ¿no? Al día siguiente. Que sigue. Bueno, esta es una imagen de una sala de radiología. Acá en el Hipólito tenemos nosotros un servicio de radiología intervencionista con un equipo de angiografía de última generación. El que sigue. Bueno, hasta acá hemos revisado cuáles son las técnicas radiográficas simples y cuáles son las técnicas radiográficas, las que diremos entre comillas complejas, porque ahora prácticamente la tomografía no es tan complejo tampoco, sino se está volviendo rutinario. Vamos a mirar ahora un poco de tórax normal. Lo importante, lo más fundamental que deben ustedes ver, ¿no?, en una radiografía de tórax normal. ¿Qué sigue? ¿Qué cosa hay que mirar, hay que evaluar, hay que ver en una radiografía de tórax normal, ¿no? O sea, la evaluación del tórax debe consistir en ver la caja torácica, ¿no? Vemos las partes blandas, se puede ver en la radiografía las partes blandas, los huesos, la pleura ya sabemos que es un espacio virtual, es una línea, es un espacio virtual, ¿no? El diafragma, los espacios aéreos, la tráquea, los bronquios principales, la laringe, los lóbulos, los segmentos y los cilios, ¿no? Los cilios, el lugar por donde entran y salen las arterias, vasos y venas, vasos linfáticos y venas, estructuras vasculares, ¿no?, y la silueta cardiovascular. ¿Qué sigue? Esta es una representación anatómica. ¿Qué sigue? Parénquima pulmonar, o sea, parénquima es el área del pulmón, es el pulmón en sí, a eso le decimos parénquima pulmonar. Hay parénquima cerebral, hay parénquima hepático, en este caso es el parénquima pulmonar. La mayor parte del volumen pulmonar está ocupado por aire, como ustedes saben. El otro componente es el intersticio pulmonar, constituido por la pared de los bronquios intrapulmonares, arterias, venas, capilares, linfáticos, tabiques interalveolares. Todos estos órganos están relacionados entre ellos por un tejido conjuntivo que sostiene los alveolos. El diafragma, ya saben, ya conocen el diafragma, es un tabique músculo aponeurótico que separa el tórax del abdomen
Cada diafragma tiene forma de cúpula convexa por su cara superior y forma un ángulo agudo con la pared torácica. Que sigue. La pared torácica, el esqueleto está constituido por la columna dorsal, como ustedes saben, porque recién han estudiado hace algunos años la anatomía, y las costillas, los cartílagos costales solo se ven cuando están calcificados. Los cartílagos costales no se ven radiográficamente, sí se ven las costillas. Las partes blandas de la caja torácica aumentan la densidad de las imágenes pulmonares y más si el sujeto es musculoso, ¿no? Vamos a ver al final, un poco después, cuáles son los artefactos que pueden superponerse a los campos pulmonares. El mediastino contiene un gran número de órganos, ya saben, el corazón, los grandes vasos, la tráquea, los bronquios principales, el esófago y los nervios neumogástricos, crénicos y recurrentes, y las cadenas simpáticas, así como gran número de formaciones ganglionares, linfáticos y en algunos casos el timo. El que sigue. Los lóbulos, ustedes también ya saben esto más que yo, porque recién han estudiado esto. El pulmón derecho tiene 3 lóbulos, el izquierdo tiene 2 lóbulos y sus segmentos, ¿no? Superior, lóbulo superior, apical posterior anterior, lóbulo medio lateral medial, y el inferior, el apical medial anterior, lateral y posterior, y el pulmón izquierdo, sus lóbulos superior, ápico posterior anterior, la língula superior e inferior, y el lóbulo inferior apical anteromedial, lateral y posterior. ¿Qué sigue? Y también las cisuras, ¿no? Acá estamos viendo la cisura menor bilateral, el que sigue, la cisura del pleural, del lóbulo inferior, el que sigue, la cisura menor y mayor, el que sigue, acá las cisuras de los lóbulos superiores, el que sigue, de los lóbulos medios, el que sigue del lado derecho, el lóbulo inferior, el que sigue, inferior, el izquierdo, lóbulo superior del izquierdo, el que sigue, lóbulo, la língula en el pulmón izquierdo, el que sigue, y el lóbulo inferior izquierdo con sus segmentos y sus cisuras, el que sigue. Tejidos blandos, bueno, esto ya, lo que acabamos de decir es lo normal. En las clases posteriores ya van a evaluar pues, ya las lesiones pulmonares, ¿no? Lesiones intersticiales, alveolares, patrones de distinta clase. Si hablamos de las partes blandas, estamos hablando prácticamente de lo que vemos en la superficie del tórax en este caso, ¿no? ¿Cuáles son los artefactos que tenemos que tener en cuenta? ¿Cuáles son los artefactos? O sea, ¿cuáles son las cosas que se pueden superponer al pulmón y nos puede hacer confundir? Por ejemplo, el pezón mamario, lesiones nodulares de la piel como verrugas o fibromas o la coleta de caballo, o sea, la trenza de las señoritas o de las señoras. Esos son cuerpos extraños. Un pezón mamario de mujer lactante grande, si no tenemos el cuidado, se representa una radiografía y decimos un nódulo pulmonar, y no es más que el pezón, ¿no? Sobre todo si es un paciente que está operado de una mama, ¿no? Y de otra mama íntegra y vemos ahí el pezón. Podemos confundirnos con un nódulo. En esos casos hay que hacer una radiografía lateral. Las lesiones nodulares de la piel, como verrugas, ¿no? O fibromas, la coleta de caballo, esto se presenta con alguna frecuencia. Cuando a las señoras o señoritas se le dice, sujétese el cabello y póngase para que le tomen. A veces no hacen caso y el cabello se superpone sobre la espalda y en la radiografía vemos imágenes que pueden confundir. Lesiones no tumorales, gas en partes blandas, por ejemplo el enfisema subcutáneo, ausencia de una mama, ¿no? La mama que está ausente va a ser más transparente, se va a ver mejor el pulmón, a diferencia del área que tiene la mama, que se va a ver un poco más radiopaco porque está la mama ahí. Si no tenemos el antecedente a la mano, podemos decir que hay una lesión pulmonar. Tumores, lipomas, liposarcomas, hemangiomas, tumores neuronales y musculares, columna vertebral, ¿no? Las escoliosis, la desviación de la columna, diafragmas,
eventración o hernia diafragmática también, que puede superponerse, ¿no? Y confundir al médico tratante. El que sigue, cuerpo extraño, por ejemplo, este es un marcapaso. El que sigue, por ejemplo, acá las mamas, ¿no? Las mamas, miren cómo está superpuesto. Acá está puesto a propósito esta imagen para que vean que las mamas pueden superponerse sobre la base. Si no estás precavido, te puede confundir, ¿no? Y si más aún está operada una mama y tú no sabes si aparece en la otra base esa radiopatía, puedes decir acá hay una lesión, ¿no? Que sigue. Laringe, un poco una cuestión pequeña de laringe. Que sigue. La laringe es un órgano tubular constituido por varios cartílagos, en su mayoría semilunares, comunica la faringe con la tráquea y se halla delante de aquella. Es una estructura músculo-cartilaginosa situada en la cara anterior del cuello, a la altura del C3 al C6. Está formado por el hueso hioides, por los cartílagos tiroideos, cricoides, aretenoides, corniculados, cuneiformes, epiglotis, todos ellos articulados, revestidos de mucosa y movidos por músculo. Que sigue. Esta es la imagen esquemática de la laringe. El que sigue. Y esta es la representación radiográfica a la derecha, a la izquierda de ustedes, y la representación esquemática a la derecha de ustedes, ¿no? Con todo lo que acabamos de decir, ¿no? Desde la base de la lengua hasta 9, las cuerdas vocales. Que sigue. La tráquea, como ustedes también ya saben, es un órgano del aparato respiratorio de carácter cartilaginoso y membranoso, que va desde la laringe a los bronquios. Su función es brindar una vía abierta al aire inhalado y exhalado desde los pulmones. En personas enfermas o accidentadas, la vía natural de respiración que constituye la tráquea puede sufrir daños o inclusive obstruirse. El que sigue, la laringe. El que sigue, la tráquea. Ahí vemos la tráquea, la carina, el bronquio tronco y el bronquio tronco izquierdo, el bronquio tronco derecho. En la imagen a la derecha de ustedes, en una representación tomográfica en secuencia coronal, ¿no? En una imagen coronal. Que sigue. Los bronquios son conductos tubulares fibrocartilaginosos que se comunican con la tráquea a la altura de la cuarta vértebra torácica, introduciéndose en el parénquima pulmonar, conduciendo el aire desde la tráquea a los bronquios y estos a los alveolos. Los bronquios son tubos con ramificaciones progresivas, arboriformes, como ustedes saben. Se dividen en dos, el derecho y el izquierdo, y con sus respectivas ramas terminales. El que sigue. Esta es la representación de los bronquios, la imagen a la derecha de ustedes. Eso se llama broncografía, ese examen que hasta hace algunos años, hasta la aparición de la tomografía, se realizaba para evaluar los bronquios, pero que ya no se usa actualmente, ¿no? Está siendo sustituido por la tomografía.